Bueno, en este experimento vamos a aprender a cómo medir la densidad de diferentes cuerpos. Es importante tener en cuenta que la densidad está relacionada con el peso, pero no es lo mismo. Y vamos a aprender a notar esas diferencias. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a analizar la densidad de un huevo y la densidad de un cascanueces. Bueno, en primer lugar, la definición de la densidad es igual a la masa o el peso del cuerpo entre el volumen que ocupa. Es decir, la densidad nos da el peso o la masa por unidad de volumen. Es decir, si cogemos un mismo volumen en dos cuerpos diferentes, pues la densidad nos daría cuál es su masa. Bien, para eso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, tenemos que medir cuál es la masa de los cuerpos y vamos a empezar con la masa del huevo. Para eso vamos a utilizar esta balanza de aquí. Y aquí tenemos que la masa del huevo, que lo vamos a anotar, son 64,6 gramos. Es importante tener en cuenta las unidades. Ya tenemos la masa del huevo y ahora vamos a hacer lo mismo con el cascanueces. Bien, evidentemente el cascanueces tiene una masa mayor y la masa del cascanueces son 173,4 gramos. Bien, ahora vamos a analizar el volumen. Bueno, el volumen es un poco más delicado de analizar. No existe una fórmula que nos determine cuál es el volumen del cascanueces o el volumen del huevo. Y para eso lo que vamos a utilizar es una probeta, o se puede utilizar en realidad cualquier cuerpo, cualquier recipiente que esté calibrado. Y es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una probeta calibrada, existe una escala, el volumen que entra en esta probeta es 1 litro o 1000 mililitros, y aquí tenemos un calibre y una escala, y cada una de las barritas nos está indicando una separación, nos indica una separación de 10 mililitros. Bien, en concreto hemos llenado esta probeta hasta la mitad, es decir, tenemos medio litro, y de tal forma que lo que vamos a hacer es vamos a introducir en su interior el huevo, con lo cual el volumen, el nivel de agua va a ascender, y lo que asciende precisamente es lo que ocupa el huevo, el volumen que ocupa el huevo. Bien. Observamos que lo que ha ascendido son 60 mililitros, que es el volumen que ocupa el huevo. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a introducir el cascanueces, pero antes tenemos que retirar el agua y sacar el huevo. Retiramos el agua. Vamos a llenarlo de nuevo con el medio litro de agua que teníamos anteriormente para utilizar la misma referencia, y lo que vamos a hacer es vamos a introducir el cascanueces. Introducimos el cascanueces y en este caso observamos que evidentemente el volumen del cascanueces es bastante menor. En concreto el volumen que ocupa son 20 mililitros. Bien, ya tenemos todos los ingredientes y con esto lo que podemos hacer es ya podemos empezar a calcular el volumen, la densidad tanto del huevo como del cascanueces. Bien, la densidad del huevo es igual a su masa entre el volumen. Su masa son 64,6 gramos y su volumen 60 mililitros. Para eso tenemos que hacer esta división. Ya que nos interesa saber cuál es la masa que tiene 1 mililitro, que eso es lo que va a determinar la densidad. Para hacer esta división, dividimos entre 10 ambos términos, que en definitiva implica desplazar la coma hacia adelante, y comenzamos a realizar la división.
Bien, no tenemos un resto de 4, pero podemos decir que aproximadamente la densidad del huevo es de 1,07 gramos cada mililitro. Ya tenemos un resultado. Bien, vamos ahora a analizar cuál es la densidad del cascanueces. De nuevo tenemos que hacer el cociente entre la masa del cascanueces y su volumen. Desplazamos la coma. En este caso el resultado ha sido exacto y ahora lo que obtenemos es que la densidad del cascanueces es bastante superior, al caso la densidad del huevo, y el resultado es de 8,67 gramos cada mililitro. La densidad del cascanueces es muchísimo mayor que la del huevo y podemos obtener como referencia, por ejemplo, la densidad del agua. La densidad del agua es de 1 gramo cada mililitro. Y por ello, en ambos casos, tanto el huevo como el cascanueces, pues se hundían dentro del agua, ya que si la densidad del objeto que se introduce en el agua es mayor, pues este se hunde. Evidentemente, esta no es la mayor densidad que existe. Hay objetos que tienen unas densidades muy superiores, como por ejemplo el caso del mercurio, que tiene una densidad de en torno a 13 gramos entre cada mililitro. Pero es importante diferenciar que la densidad no es exactamente la masa, es decir, un objeto, por ejemplo, tenemos aquí una cuchara, el material de esta cuchara es exactamente el mismo material con el que se hace el cascanueces, es acero inoxidable. Si medimos su masa, el resultado es de 44,3 gramos, es decir, esta cuchara tiene una masa que es inferior a la del huevo, pero como su volumen es también inferior, la densidad resultante, que es propia del material que se utiliza, también nos va a resultar la misma que la del cascanueces, de 8,63. Es decir, la cuchara tendría una densidad de 8,67, pero su masa es inferior a la masa del huevo, ya que su volumen es también inferior. Es importante diferenciar que la densidad no es lo mismo que el peso.